Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana soleada pero con brisa, estoy aquí sentado para grabar un vídeo acerca de una curiosidad con la que me encontré prácticamente por casualidad leyendo un libro de artículos periodísticos del escritor gallego Álvaro Cunqueiro. Se trata de un artículo que en 1970 Cunqueiro escribió en El Faro de Vigo y en el cual nos daba su opinión acerca del poeta y compositor estadounidense Rod McEwen. A finales de los años 50 y principios de los años 60, Álvaro Cunqueiro inició una prolífica actividad periodística en El Faro de Vigo. En aquellos momentos, Cunqueiro vivía en Mondoñedo, en la provincia de Lugo, pero animado y ayudado por su amigo Francisco Fernández del Riego, con quien se solía cartear, y existe una correspondencia muy interesante publicada en forma de libro. Pues animado por Francisco Fernández del Riego, Cunqueiro se mudará a la ciudad de Vigo y a lo largo de los años 60 será redactor, subdirector y finalmente director del Faro de Vigo hasta el año 1970. Y desde finales de los años 50 hasta su muerte a principios de los años 80, Álvaro Cunqueiro publicaría muchos artículos, muchos textos en el Faro de Vigo bajo varios epígrafes y en varias secciones, como por ejemplo Artes y Letras, que después se titularía simplemente Letras, Los Días, A Vuelta de Hoja, Pronósticos de Álvaro Cunqueiro, que es una sección, o era una sección muy curiosa, en la que Cunqueiro hacía predicciones futbolísticas para los equipos gallegos utilizando las cartas del tarot, y también El Embés es otra de las secciones, que es la que yo utilizo como inspiración para el título de uno de mis podcasts, El Embés de la Página. Usó también Álvaro Cunqueiro multitud de seudónimos y de iniciales para firmar sus textos, como se puede leer en la introducción de este libro que aquí tengo, donde, por cierto, está el artículo acerca de Rod McEwen, no obradoiro do fabulador, es decir, en el taller del fabulador, artículos en lengua gallega en el Faro de Vigo entre 1963 y 1971, porque es cierto que Cunqueiro escribía muchos de sus artículos, la mayoría de sus artículos en español, pero muchos de ellos empezó a escribirlos también en gallego, y varios de ellos se recogen aquí en este volumen. Y en la introducción se nos habla de algunos de los seudónimos que utilizó Cunqueiro para publicar estos artículos. Por ejemplo, Cristóbal Xordán, Xusto Cabarcos o XC, Ariel García, Manuel da Fonte, CM, MB, Carlos Sobrado o el muy curioso Al-Farish ibn Yaquim al-Galizi, o también Pedro Mateo. Entonces, varios son los epígrafes y también varios son los seudónimos que utilizó Álvaro Cunqueiro para publicar en el Faro de Vigo. Y este libro, No obradoiro do fabulador, incluye los artículos en gallego que escribió para Faro de Vigo entre 1963 y 1971. Es una edición muy interesante, muy bien hecha, de la editorial Galaxia en el año 2017, y está a cargo de Iago Castro Buerger y José Enrique Costas. Algún día haré un vídeo específicamente hablando de este libro y de su contenido, porque la verdad es que merece muchísimo la pena. En las páginas del Faro de Vigo, Álvaro Cunqueiro publicó originales inéditos de prosa y de poesía, primeras versiones de textos que incluiría posteriormente en libros, y también mucha crítica literaria, tanto en español como en gallego, como decía anteriormente. En cuanto a las traducciones, realmente esta faceta es muy interesante, porque a Cunqueiro le gustaba mucho traducir, o como él decía, anosar, ¿no?, que es una manera de decir hacer nuestro, ¿no?,
traducir textos, sobre todo poéticos, procedentes de otras tradiciones literarias que vertía al gallego, a veces desde los textos originales, si conocía la lengua, y otras veces, cuando no conocía la lengua, a partir de traducciones al inglés o al francés. Es decir, a veces son traducciones originales, a veces son traducciones de traducciones, pero en todo caso, parte del proyecto de Cunqueiro de abrir la literatura gallega a otras influencias y de dar noticia de otras tradiciones eran estas traducciones que publicaba en la prensa y específicamente en el rotativo vigués, traducciones de, por ejemplo, Dante, de Shakespeare, de Cavalcanti, de Rilke, de Dickinson, de Hölderlin, de Baudelaire y de muchos otros. En la introducción a este libro, No Obradoiro do Fabulador, se nos dan algunas de las posibles razones por las cuales Cunqueiro hacía esto, utilizaba estas traducciones. Y voy a traducir al castellano lo que se dice aquí en la introducción. El espacio negado que supuso el silencio largo del poeta Álvaro Cunqueiro lo intentó compensar desde las traducciones de los poetas con los que más a gusto dialogaba, es decir, algunos de estos que he mencionado y muchos otros, libres como eran de los prejuicios a los que él estaba sujeto por ser autores extranjeros. La estrategia consistía entonces en la lucha contra las convenciones locales a través del uso de convenciones exóticas, ajenas y que van poco a poco repercutiendo en el orden del sistema. Es decir, lo que estaba haciendo Cunqueiro en estas traducciones de textos desconocidos, de textos ajenos, de textos de otras tradiciones muy diferentes, era abrir la literatura gallega a través de estas traducciones a influencias que venían de otros lugares. Y por tanto, vamos a ver cómo Cunqueiro habla en sus artículos y también hace traducciones de poesía japonesa, china, hindú, egipcia, clásica y de otras tradiciones, como puede ser la británica o la francesa. Es interesante también notar que prestó Cunqueiro también mucha atención a las corrientes poéticas contemporáneas en otros países. Por ejemplo, la Beat Generation estadounidense, la poesía de Paul Celan, de Cesare Pavese, incluso llegó a traducir textos del cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen, a quien considera Cunqueiro un poeta nuevo y prometedor que le pone música de guitarra a sus poemas. Desgraciadamente este texto acerca de Leonard Cohen, con traducciones de Álvaro Cunqueiro de algunos de los poemas de Leonard Cohen, no aparece en este libro porque es un texto del año 1972 y, como se puede ver en la portada, este volumen llega solamente hasta el año 1971. En este contexto de traducciones y de tratar de abrir la literatura gallega a otras influencias, algunas de las cuales eran contemporáneas, llegamos al texto que publicó, al artículo que publicó en el Faro de Vigo Álvaro Cunqueiro el 3 de mayo de 1970, y es un artículo sobre el poeta y cantautor estadounidense Rod McEwen, que incluye la traducción de 2 poemas de McEwen al gallego. Este es un artículo en gallego con traducciones al gallego de los poemas Autobiografía, Autobiography, y Una gata llamada Sloopy, o Una gata llamada Sloopy, A Cat Named Sloopy, que es, bueno, pues son 2 ejemplos de poesía escrita por Rod McEwen. Y este artículo de Álvaro Cunqueiro ya desde el título deja clara la opinión muy favorable que tiene el escritor mindoniense acerca de Rod McEwen, porque se titula Rod McEwen, escoitá de a tenrura, un grande poeta americano que canta o amor, os gatos perdidos e a soedade das grandes cidades. Es decir, Rod McEwen, escuchad la ternura, un gran poeta americano que canta al amor, a los gatos perdidos y a la soledad de las grandes ciudades. Esta
esta visión positiva de la obra de Rod McEwen queda muy clara ya cuando al principio del artículo Álvaro Cunqueiro llama a Rod McEwen uno de los grandes poetas, uno de los más grandes poetas, dice, que tienen hoy los Estados Unidos. Uno de los más grandes poetas que tienen hoy los Estados Unidos. Está claro que conoce la obra de McEwen y subraya el tono coloquial de la lengua que usa McEwen, recordando que son textos para ser cantados en la mayor parte de los casos. Se hace eco también en este artículo de la edición en Plaza y Janés de la obra de McEwen completa hasta el momento en versión bilingüe a cargo de Jorge Ferrer Vidal, que se acaba de publicar en aquellos momentos finales de los años 60, principios de los años 70. Después, por supuesto, pasa a hacer un muy breve esbozo biográfico acerca de Rod McEwen, que nació en Oakland, en California, en el año 1930, pero que vivió de niño en Nevada y en Oregón, y también incide en su trabajo como jornalero, como malabarista, en su participación en la Guerra de Corea, en su trabajo como actor teatral y cinematográfico antes de empezar a escribir canciones que cantaría él, pero que también estarían en el repertorio de otros artistas, como por ejemplo Danny Kaye, Eddie Arnold, el cantante de country, o Henry Mancini, que por supuesto no cantaría las canciones de Rod McEwen, sino que las interpretaría de forma instrumental. Pese a este conocimiento que tiene Cunqueiro acerca de la obra de Rod McEwen como una obra que no solamente era poética para ser leída, sino también para ser cantada, que era parte también del atractivo de Rod McEwen a finales de los años 60 y principios de los años 70, pese a este conocimiento, no menciona que Frank Sinatra grabó en el año 1969 un álbum compuesto solamente por canciones de McEwen, que se titula A Man Alone, grabado para Reprise Records, con arreglos de Don Costa, y el éxito Love's Been Good to Me. Es uno de esos álbumes de Sinatra quizá menos conocidos, que no tuvieron la aclamación crítica que, en mi opinión, quizá merecerían, porque es un disco un poco más difícil de escuchar, que se necesita escuchar en más ocasiones para poder comprenderlo y disfrutarlo en toda su totalidad, y de hecho se disfruta más cuanto más van pasando los años. Es un disco en el que Sinatra recita algunas de las composiciones de McEwen y también canta algunas otras. A Man Alone, con unos magníficos arreglos a cargo de Don Costa, un hombre solo es la traducción, A Man Alone, y de ahí salió un éxito de Sinatra que es Love's Been Good to Me. Es una buena manera de escuchar a Rod McEwen en la voz de uno de sus más grandes intérpretes. Otra cosa que no dice Álvaro Cunqueiro es que McEwen adaptó al inglés canciones de Jacques Brel, del compositor y cantautor belga Jacques Brel, como por ejemplo Ne me quitte pas, como If You Go Away, o Le Moribond, el moribundo, como Seasons in the Sun. Y realmente cuando conoció Rod McEwen a Jacques Brel en Francia en los años 60, mediados finales de los 60, pues se sintió verdaderamente impresionado por el arte y por la poesía del cantautor belga, y pasó también a traducir y adaptar al inglés otras composiciones de otros compositores franceses como Gilbert Bécaud, por ejemplo, o como Georges Moustaki también. Esto no lo dice Cunqueiro, pero me parece muy interesante. En el año 1970, en lengua gallega, en el Faro de Vigo, haya un artículo escrito por un gran escritor como es Álvaro Cunqueiro, apreciando y tratando de dar a conocer la obra de Rod McEwen, que era un poeta muy popular en los Estados Unidos, sobre todo en los años 60 y 70, muchas veces criticado, quizá por el hecho de que su poesía era muy vendible y que en muchos casos era una poesía fácil de adaptar
para cantarse, pero que en sus mejores momentos tiene momentos muy valiosos, y dos de esos momentos los traduce al gallego Álvaro Cunqueiro para terminar este artículo de mayo de 1970 para el Faro de Vigo. Traduce Autobiografía y una gata llamada Sloopy al gallego, y voy a terminar este artículo leyendo el primero de estos dos textos en gallego, en la traducción de el propio Álvaro Cunqueiro. Y el texto habla mucho, evidentemente, como ya dice el título, de la vida. Es una autobiografía poética de Rod McEwen, en la que se incide mucho en la ausencia de la figura paterna en su vida. Vamos a leer el texto tal y como lo traduce Álvaro Cunqueiro para terminar este vídeo, acerca de esta curiosidad que es Álvaro Cunqueiro hablándonos y descubriéndonos en 1970 la obra de Rod McEwen. El poema es Autobiografía. Acolá fora na rúa lémbrome de ter escoitado nenos, pese ao ruído de latas, de cazo, de liortas. Eles tiñan o seu mundo e eu soio o meu cuarto. Somente os envexaba polo longo día soleado das súas vidas e polos seus pais. Eu non coñecín o meu. Medro, e non precisamente dereito, que ás vegadas bótome para diante, pero nunca dei capón la máis baixa, e aprendín a amar o cheiro dos corpos daqueles que me queren, tanto como teño amado as lilas. Algunha vez leo esquelas nas vilas polas que paso, coa esperanza de atopar un home cuyo nome se escriba como o meu. Se morreu, saberei onde viviu, ou se viviu. En definitiva, as cancións que canto son invento de meu, son o espello do que me foi pasando dende que me abandonaron meu pai e mailo amor. Fico soio, metido en min mesmo, a ninguén lle impoño o meu pensar. As verbas todas deste libro escribinas para min soio, agás unhas poucas que compuñan unha carta para un amor xa ido que viviu en Stanyan Street. Pero quixen gardalas, e agora dounas aquí, e aqués nos que confío que comprendan. En cierto sentido, esta autobiografía es también una autopoética de Rod McEwen, que es perfecta, en mi opinión, para ilustrar la poesía, los versos de Rod McEwen en un artículo de 1970 en el que la intención es presentar brevemente en el Faro de Vigo la obra poética de este hoy bastante desconocido poeta y compositor estadounidense que fue Rod McEwen. No quiero terminar este vídeo sin recomendar a quienes puedan leer sin problemas en gallego este libro, No Obradoiro do Fabulador, es decir, en el taller del fabulador, artículos en lengua gallega en el Faro de Vigo desde 1963 hasta 1971, del gran escritor gallego Álvaro Cunqueiro. En algún momento haré un vídeo específicamente acerca de este libro que nos da una idea de la erudición y de la gran variedad de intereses literarios, culturales, poéticos que tenía Álvaro Cunqueiro. Por ahora lo dejamos aquí. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de julio del año 2020, y muy pronto ustedes van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Les recomiendo, eso sí, no solamente la lectura de este libro de Álvaro Cunqueiro, sino también, si es que lo pueden encontrar, de alguna traducción o alguna versión original, que esa sí ya será más fácil de encontrar, de la poesía de Rod McEwen, así como ese disco de Frank Sinatra, A Man Alone, con arreglos de Don Costa del año 1969, que es una buena manera de introducirse en la obra del californiano, Rod McEwen. Un saludo para todos y para todas, muchas gracias por la atención y hasta la próxima.